Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura esperando que Dios prospere. Hay otras citas que podemos ir desarrollando. Los mismos hermanos que van a ayudar en la enseñanza pueden ir nutriendo. Pero básicamente este es el primer texto. Hemos leído incluso los relacionados al propiciatorio, aunque nos vamos a dedicar básicamente al arca. Una de las cosas que para visualizar en líneas generales que podemos indicar es que, como dice el Salmo 29, versículo 9, en el templo todo proclama su gloria. Y en este caso, este tabernáculo, que era el lugar donde Dios había de manifestarse en medio de su pueblo, y teniendo una visión de que un lugar donde se rinde adoración a Dios es un templo, aquel lugar era un templo para Dios, era un sitio donde Dios se comunicaría con el pueblo, pero también el pueblo le rendiría tributo, como vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los estudios. Pero también podemos decir que este tabernáculo todo nos muestra al Señor Jesucristo. Sabemos que, como lo que se indica en la carta a los Hebreos, todo buscaba al mostrar al Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ir desarrollando y ir viendo cómo cada elemento asociado a este tabernáculo nos va a mostrar al Señor y va a mostrar una serie de cualidades y características que se encuentran en el Señor Jesucristo. En este caso, tenemos el arca del testimonio, también llamada arca del pacto, aunque por allí popularmente algunos la llegaron a llamar arca de la alianza, pero en las escrituras básicamente encontramos solamente estos dos términos. El arca del testimonio, que aparece 13 veces señalada así, de hecho la primera vez que se menciona acá en el Éxodo y la última vez que se menciona como arca del testimonio es en Josué, cuando iban cruzando el Jordán para tomar la tierra que Dios le había prometido. Esas son las veces que se dieron 13 veces la mención como arca del testimonio. El arca del pacto aparece por última vez mencionada en la carta a los Hebreos, indicando el orden como estaba establecido, los muebles que estaban en medio de lo que era el tabernáculo, y este mueble que estaba en el lugar santísimo, en el lugar de más adentro. Entonces, eso es uno de los primeros elementos que queremos mencionar acerca del arca. Su nombre, su colocación estaba en el lugar de más adentro. Y lo otro que queremos decir que su diseño nos muestra dos elementos básicos de construcción. Primero, el diseño proviene de Dios. En el versículo 9 del capítulo 25 dice: conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así le indicó a Moisés, y Dios preparó unos hombres, los hermanos desarrollarán más acerca de estos elementos. Preparó unos hombres, unos artesanos que pudieran hacer todo conforme al modelo que Dios había mostrado a Moisés. Pero además de eso, es interesante que señalar que ellos estaban en el desierto, estaban en el Sinaí, a las faldas del Sinaí. Y en medio de ese desierto, todos los recursos que eran necesarios para la construcción de este templo estuvieron a la mano. Y una de las cosas que podemos indicar que aparece en los primeros versículos del capítulo 25 es que todo se obtuvo mediante ofrenda del pueblo de Dios. Eso es un elemento interesante a señalar. El pueblo de Dios tenía la capacidad de poder dar lo necesario para la construcción, aún estando en medio del desierto. Que ahí los hermanos podrán desarrollar algunas aplicaciones y enseñanzas para nosotros en cuanto a esto. Y lo otro que queremos decir es que la construcción de esta arca es básicamente dos materiales: madera de acacia y oro. Entendemos que la madera de acacia nos habla de la humanidad del Señor y el oro nos habla de su divinidad. Como dijo el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
esa humanización del Señor, así como nosotros tomamos carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él vino a este mundo, se humanó, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, para hacer la obra de la redención. El apóstol Juan dice que Él tabernaculó en medio de nosotros. Él se hizo presente en medio de su pueblo y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y uno de los elementos que nos menciona aquí de esta arca es que ella fue hecha de madera y después estaba revestida de oro por dentro y por fuera. Así el Señor en cada acto, en cada acción, podía mostrar la gloria de Dios. Todos los atributos de Dios fueron mostrados a través del Señor y sobre todo lo que tiene que ver con los atributos morales de Él, su misericordia, su amor, su justicia, su santidad y todos aquellos acciones que Él cometió, los podía mostrar todas lo que eran los atributos de Dios en medio de este mundo. Otro elemento es que tenía 4 aros. Sabemos que el aro nos habla de la eternidad porque no tiene principio ni fin. Y el número 4 nos habla de la universalidad. Entonces, el testimonio de Dios que mostraba su eternidad, su carácter eterno, se hizo presente a través del Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla a través del Señor. Él vino a este mundo, pero Él es la misma imagen del Dios viviente, la misma sustancia de Dios. Y Él se hizo presente, el eterno, el gran yo soy, estaba allí en medio de nosotros. Y esas varas nos habla del testimonio, porque así era que era llevada aquella arca. Entonces ese carácter eterno, pero manifestado el testimonio de Dios en medio de nosotros. Aquel que era desde el principio, que estaba en el seno del Padre, se nos manifestó. Y como hacíamos referencia, el apóstol Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, habiendo dicho esto, dejamos abierto, don Alcímedes dará algunas consideraciones más y luego los hermanos podrán continuar con el estudio. Sí. Muchas gracias, Marco. Bueno, es muy significativo, hermano, que todo inicia con el arca. Son por lo menos 7 muebles, pero se empieza con el arca, que es una figura de Cristo mismo, como nos ha dicho el hermano Marco, una combinación de 2 perfectas naturalezas. Todo empieza aquí, así es la Biblia, empieza con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios, con el Señor. Dios empieza bien. No debemos empezar de otra manera. Este es un principio divino que se comienza con aquello en lo cual está centrado el carácter de Cristo. Y este era el arca que ocupaba el sitio más sagrado, estaba en el lugar santísimo, era el único mueble que había allí. Era algo especial. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur. Pero aquí está, son principios que se establecen en esta descripción del arca. Una cosa interesante en el versículo 13, las varas. Iba a ser transportada sobre los hombros. Había un peso adentro. En el arca habían 3 cosas, no digamos 3 cosas, pero habían 3 objetos. Las tablas del pacto eran piedra. La primera había sido quebrada por Moisés cuando se quebrantaron los primeros mandamientos, pero la mano de Dios hizo las otras tablas. Y tenía un peso.
Los objetos que estaban adentro no era cualquier clase de objeto, era algo especial. La ley, una figura de Cristo. Pero la ley está en medio, el testimonio de Jehová en medio de mi corazón. Si es el Cristo, allí estaba. Y él es de vida. Allí estaba una urna que contenía maná. Y él estaba la vara de almendro que reverdeció. Eran objetos muy significativos. El arca es algo especial. Una figura de Cristo mismo. Dice, hablando de las varas, meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. La partida era algo especial. Las partidas eran controladas por Dios. Lo que iba delante era el arca. Levántate, oh Jehová, tú y el arca de tu salvación. Como dice Números, el libro de los Números, solamente para leer este versículo. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El arca direccionaba, era una figura de la presencia de Dios, direccionaba los movimientos. 36 de 10 de número. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. La importancia del arca iba adelante, direccionando. Y aquellos hombres sentían el peso del arca, aquellos objetos sagrados. Así debe pesar en el corazón del hombre, estar disfrutando como mañana. Es un culto devocional, recordando la obra del Redentor. Eso no debe ser algo liviano para nosotros. Estar distraídos en la cena del Señor. La mente debe estar ocupada en Él. Aquellos hombres llevaban aquel peso. Así debe ser el adorador, llevar un peso en el alma. Ese peso es Cristo mismo. Los magos dijeron, venimos a adorarle. Su estrella hemos visto en el oriente, vamos a adorarlo a él, hermano. El que direcciona todo. O sea, aquellos hombres llevaban el peso. Y con esto termino. En este pasaje, cuando David no lo hizo así, movieron el arca de allá de la casa de Obed Edom Geteo. Y dice que David estaba allí, hizo pasar de allí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Habían dos querubines, uno en cada extremo. Son seres angelicales de alto rango, querubines. Y estaban mirando hacia abajo el propiciatorio. Bueno, David hizo pasar de allí el arca de Jehová, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo. Ese es un falta grave. Aquí el señor Scofield pone arriba, él está haciendo lo correcto. Era correcto que el arca se llevara a Jerusalén, pero lo hizo de una manera incorrecta. Así dice el señor Scofield en una de las notas. David hizo lo correcto de una manera incorrecta. Entonces aquí está, había que llevarla en los hombros de los levitas. Entonces, aquello terminó mal. Lo que mal empieza, mal termina. Y dice, sobre un carro nuevo, aquellos con siervos viejos, ellos cuando había alguna innovación, un carro nuevo, hermano, debemos seguir el modelo. Llevar el peso en el corazón, no algo rutinario, como acontece en algunos grupos. No somos mejores, hermano, pero el peso en el corazón.
y allí está, Usa, quiso hacer cuando tropezaron, aquellos bueyes que llevaban aquel carro nuevo, en un carro nuevo, allí en la era de Nacón. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. No podemos ayudar a Dios, hermano. Y dice que aquello fue una temeridad, dice la Biblia. Que el Señor no guarde, hermano, es profano con las cosas sagradas. Debemos, hermanos, sentir el peso de la adoración. Mañana cuando nos reunimos, ahí está Él en medio de nosotros. Que el Señor continúe ayudando y cada hermano que tenga en el corazón su contribución. Echa adelante, hermano. Muchas gracias, don Arquímedes. Bueno, animamos a los hermanos. El hermano Eliezer, el hermano Julio se encuentran presentes en la sala. También está el hermano Omar Auregui, el hermano Omar Lozada. Pedimos que nos ayuden. Uno de los elementos resaltantes, hermanos, que podemos ver es que la madera de acacia es la única madera que se usa en el tabernáculo. La única. Todos los muebles que usan madera utilizaron madera de acacia. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermano Omar, echa adelante. Los conocedores de la madera dicen que la madera de acacia es una madera bastante dura y aunque es algo complicada trabajar con ella por su dureza, es muy hermosa y por eso es de gran valor y gran significación. Y uno de los elementos que se desprende de esto es que fue la que fue utilizada por Dios para los muebles. Ahora, como vamos a ver más adelante, cuando toquen estos muebles, hay dos muebles que no incluían madera, que era el candelero de oro y el propiciatorio. Y el propiciatorio era precisamente la tapa del arca, lo que estaba sobre ella, donde estaban los querubines, que eran de oro puro y labrados a martillo. No eran hechos a fundición, eran labrados a martillo. Una obra de artesanía sin igual. Hermano Eliezer, adelante.
Buenas noches, mi querido hermano. Bueno, yo les voy a decir sinceramente, estoy en mi casa, pero estoy temblando porque este es un tema bastante profundo, mi hermano, y bueno, voy a tratar de aportar mi granito de arena. Nuestro querido hermano, don Alcímedes, cuando dice que el arca fue el primer mueble, pues es verdad, fue lo primero que se hizo, aunque lo primero que se hizo fue el propio tabernáculo, ¿verdad? Después está el arca, el arca del testamento. Ah, y que usted, hermano Marcos, ya nombró dos nombres de esta arca. También yo creo, mi hermano, sujeto a corrección, que también se llamó estrado de sus pies, como lo dijo David en Primera de Crónica 28:2, casi al finalizar, él dice: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Entonces, pienso también que podría llamarse también el arca, el estrado de los pies de nuestro Señor, como lo dijo David, ¿no? Pero este es un tema también, mi hermano, como dijo nuestro querido hermano, aquí hay, yo tengo en orden, como yo lo saqué sujeto a corrección una vez más, que primero se hizo el tabernáculo, después el arca, después la mesa de los panes, después estaba el candelero, de quinto estaba el altar del incienso, que también es llamado el altar de oro, el altar para los sacrificios, que también es llamado el altar de bronce, y por último la fuente de bronce. Pero lo último que se hizo, mi hermano, también sujeto a corrección, es el atrio. Aparece en Éxodo 40:33, y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Y del altar, y puso las cortinas a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Pero vemos, mi hermano, que todos estos muebles, todo, incluyendo el tabernáculo y atrio, esto era algo tan solemne, pues, y tan delicado, y obra primorosa, que las personas que edificaron este tabernáculo fueron escogidos directamente por nuestro Señor por medio de Bezaleel. Aparecen en el capítulo 38 de Éxodo, y él era el dirigente principal, pero tenía su ayudante, que era Aholiab. Este era el ayudante de él, y él era el que se encargaba específicamente, artífice, el diseñador, era el que se encargaba de las vestiduras de los sacerdotes, de las cortinas, del velo, como dice en eso 38:23, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamás, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Recordemos que el velo del templo fue creado con esta tela, con estas 4 tipos de tela. Igualmente, la entrada del tabernáculo tenía estos mismos componentes, 4 tipos de tela. Entonces, bueno, yo por lo menos veo, mi hermano, la solemnidad de toda esta obra, y podemos ver allá como dice como ya leyeron en el capítulo 25 de Éxodo, que el arca era el mueble más sagrado del tabernáculo. Allí era primeramente donde el Señor se dirigía personalmente, cara a cara con aquel gran varón Moisés, hablaba con él, y después él le remitía al pueblo las decisiones de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vemos que también David, en su celo por las cosas sagradas del Señor, podemos ver que allá en el capítulo 8 de Primera de Reyes, cuando Salomón cuando terminó el templo, que fue a meter el arca, el tabernáculo en el templo, Salomón tuvo que irlo a buscar allá en Gabaón, en la parte alta de Gabaón. Fue con los ancianos, algo solemne, y en el capítulo 4
de Primera de Reyes 8:4, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Pero me llama algo la atención, mi querido hermano, que nuestro querido hermano don Alcímedes pudiera ayudarnos, porque en el versículo 9 de Primera de Reyes 8, donde estoy leyendo, el 9 dice, el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Horeb. El apóstol, el escritor de Hebreo en Hebreo 9:4 dice que ahí había un arca de oro donde estaba una caja de oro con el maná, como ya dijo nuestro hermano, estaba la vara de Aarón que rebeldeció y también estaba se me fue la tercera parte, pero acá en Primera de Reyes, donde acabo de leer, que estaba solamente el arca, las 2 piedras. No sabemos, una vez le pregunté a un siervo del Señor qué pasó con la vara que rebeldeció y la caja donde estaba el maná. Entonces él me dijo, bueno, mi hermano, tenemos que preguntarle al Señor porque hasta ahora nada se ha sabido de esto. Entonces esta era mi pequeña intervención, mi hermano, y disculpe la extensión. Muchas gracias, hermano Eliezer. Bueno, don Alcímedes. Sí. Sí, solamente, hermano, quería dar una opinión. Debemos acordarnos que el arca fue raptada, vamos a decir, llevada por los filisteos a esas 5 ciudades, y donde quiera que el arca llegaba, habían plagas de ratones, de tumores. Y cuando ellos devuelven el arca, devolvieron una ofrenda que tenía la forma de ratones y tumores. Eso fue una calamidad. Se piensa que en ese tiempo, cuando estuvo el arca en manos de los filisteos, es verdad, Jehová tiene poder para que no se contamine lo sagrado. Pero el apóstol, el autor de Hebreos, en el capítulo 9, él está indicando el esquema original. Pero ahí en Primero de Reyes, el arca solamente tenía las 2 tablas de la ley. Bueno, como usted ha dicho, aquel siervo del Señor fue sabio. Yo solamente estoy dando un parecer. Eso fue como un castigo, una disciplina extraña. Dios, ahí, no, ahí solamente había eso. ¿Qué se hicieron? En los días de Elías estaban allí. El arca, cuando fue llevada por Ofni y Finés en sus hombros, eran 4 que la llevaba y otros 2 más. Pero creemos, hermanos, que el arca cayó en manos por el pecado. Ofni y Finés, aquello fue una batalla vindicativa. No solamente murieron Ofni y Finés, sino que se desnucó Elí y la esposa de Ofni. Aquella mujer también estaba embarazada. Un hijo, se llamó la esposa de Finés, que significa sin gloria. De modo, hermano, que eso solamente es un comentario que hacemos. Muchas gracias, don Alcímedes. Bueno, seguimos animando a los hermanos a ayudarnos en el estudio. Me dicen que está el hermano Ángel de Herrera de Valle de la Pascua, acá en la sala. Saludos, hermano. Buenas noches para todos. Hermano, adelante. Bueno, hermanos, recibí la invitación y me pareció
bien, pues, conectarme para aprovechar sobre el devocional. Me parece muy conveniente. Y bueno, solamente quería compartir allí un poco más de lo que hemos venido oyendo, ¿verdad? Es una porción que nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, y me llamaba la atención varias cosas. Y una de las cosas que me llama la atención es a veces que se repite la palabra harás. Versículo 10 empieza: harán también un arca de madera de acacia, como hemos oído, nos hace pensar en esa humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las medidas también, quisiera preguntar qué nos pueden enseñar las medidas. Quizás don Alcímedes nos puede ayudar, porque en una ocasión oí algo al respecto, pero también es muy interesante que esa madera de acacia estaba recubierta de oro puro, y hemos aprendido que nos hace pensar en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos al Dios hombre, hombre perfecto y Dios perfecto. Por ser Dios, no dejó de ser tentado en todo, pues, pero sin pecado. Entonces, una humanidad perfecta. Pero otra cosa que nos llamaba la atención, como hemos oído en la introducción, es los anillos de oro. Y por supuesto nos habla de su eternidad. Pero esa palabra allí, fundirás, nos puede hacer pensar en lo que nuestro Señor tuvo que soportar, el fuego de la ira de Dios. Pero es muy llamativo, pues, todos los detalles que uno puede considerar aquí. Pero en cuanto a ese arca del testimonio, hemos aprendido que este era el trono de Dios donde reposaba su gloria. Y es muy llamativo los detalles en cuanto que Dios no dejó nada aquí a la sabiduría humana, sino todo fue conforme a sus estatutos. Allí había un patrón divino al cual Moisés debía, y los que participaron en esta obra debían sujetarse, y allí se ven eso en esa ordenanza. Pues harás, en el versículo 13, versículo 17, y harás un propiciatorio. Bueno, ya eso lo consideraremos luego, creo. Pero también así, versículo 18, harás también 2 querubines de oro, y nos hacen pensar en ese trono, pues, donde reposaba la gloria del Señor. Los salmistas, por lo menos en el Salmo 80, creo que nos hace mención, Salmo 80, versículo 1. Creo, hermanos, que allí cuando el salmista dice en el versículo 1 del Salmo 80, dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, creo que es una mención al arca del testimonio. Si estoy sujeto a corrección, los hermanos quizás pueden ayudarnos allí. Pero en el Salmo 99 también, Salmo 99, versículo 1, dice allí: Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces pienso que es una referencia también a esa arca del testimonio, que estaban allí los querubines, según lo que vemos creo que en el versículo más adelante, versículo 22, dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines
que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, quizás los hermanos pueden aportar algo más en cuanto a esto, pues. Y bueno, hermano, era lo que tenía en mente, pues. Muchas gracias, hermano Ángel. Luego podemos profundizar un poco más en cuanto al propiciatorio, porque el propiciatorio mismo es la tapa del arca, es un mueble muy significativo y tiene, sin duda alguna, como decía don Alcine, que una significación muy grande para el Yom Kippur o el día de la expiación. Y hay elementos interesantes. Una de las cosas que podemos señalar es que los dos querubines que estaban con las alas extendidas y viendo hacia adentro del propiciatorio, podemos entender que los querubines eran seres angelicales, como ya hemos escuchado, de alto rango, que ellos están asociados a la gloria de Dios, donde Dios manifiesta su gloria, y son como guardianes de la gloria de Dios, están asociados a ella. Y siempre va a encontrar usted que cuando se nombra los querubines está asociado a la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando llegamos a la carta a los Hebreos, donde se da una explicación mucho más amplia de lo que se está tratando en la ley y en lo que sucedía ahí en el tabernáculo o en el templo, nosotros podemos entender que cuando el Señor entró al cielo, Él se sentó a la diestra de Dios, y ese trono de gracia que menciona en el capítulo 4 esta es figura de ese trono, esta arca y este propiciatorio. Y por eso estaba, cuando la mención que hacía está asociada a ello, pues el Señor allí entronado en los cielos, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y Él no entró con sangre de un animal como lo hacían los sumos sacerdotes antiguos, sino que Él entró siendo Él el sacrificio y se sentó allí. Y cuando los querubines hacen esa reverencia, nos invitan a adorarle a Él, porque Él es nuestra propiciación. Nos invitan, cuando lo vemos allí con su rostro inclinado de reverencia y mirando hacia adentro, es para que nosotros pongamos toda nuestra fe en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él está ahí en el trono de la gracia. Él abrió un camino nuevo y vivo para poder entrar detrás del velo, al lugar de más adentro. Pero nosotros entramos para adorarle, para rendirle tributo y para hallar gracia y misericordia en Él. Eso es una figura muy hermosa, hermano, muy bonita que encontramos allí. Ahora bien, también es interesante, no sé si don Alcímedes nos puede ayudar en esto, el hecho de que este mueble tenía una cornisa de oro alrededor. ¿Qué nos habla esta cornisa? Sí. Sí. Bueno, hermano, déjeme meditar un poco y otro continúa y yo voy a contribuir en la medida en que el Señor me dé luz. Muy bien, el hermano Elías está levantando la mano. Bueno,
Sí, mi querido hermano, y yo quería, antes que justo, bueno, y gracias que el hermano Alcímedes no ha respondido y así también me ayuda porque quería hacerle una pregunta en cuanto, sabemos que, como dijo usted, mi hermano Marco, que los muebles fueron hechos con madera de acacia, pero en Primera de Reyes 6:23 dice, hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. O sea, acá está, no nada más acacia, sino la madera de olivo. Entonces, ¿qué nos puede enseñar esta madera de olivo y para nosotros? Sí. Hermano Ángel, tiene su mano levantada, adelante. Disculpe, hermano, es que quería hacer una pregunta para añadir a la pregunta que ya está. El hermano nos puede ayudar. Es muy interesante, pues, que el arca, como ya se ha mencionado, tiene estos tres artículos que tenía dentro, que son las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y, y el maná. Pero entonces uno recuerda que la vara de Aarón se relaciona con la rebelión de los hijos de Coré, el maná con las quejas pues, del pueblo de Israel. Entonces, pues, Dios le da maná del cielo y las tablas de la ley, cuando Moisés baja, bueno, se relaciona con esa idolatría del pueblo del Cerro de Oro. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿cómo entendemos el arca, eh, eh, un elemento pues tan importante para el pueblo de Israel, se relacione precisamente con la rebelión del pueblo? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Sí. Saludos, hermanos. Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermano Julio, adelante. Sí, haciendo un recordatorio también, repaso lo que hemos estado escuchando. El arca es la primera cosa que mencionó Dios, el primer mueble. Él lo ordenó a Moisés en la construcción del tabernáculo. Es decir, que sin el arca no hay tabernáculo. El Señor al diseñar el plano del tabernáculo comenzó allí por él mismo. Recordemos que eso representaba eso, esa arca del pacto, del testimonio, como hemos escuchado, que guardaba estos objetos importantes en la historia del pueblo. Tenía que servir como recordatorio a Israel de la fidelidad de Dios hacia ellos y de la clase de vida que ellos debían tener, que Dios deseaba de su pueblo. Entonces, en rasgos generales también esa etapa del arca, que es el propiciatorio, ahí estaba la presencia de Dios, ahí se hacía presente y era el punto central del programa de Dios para acercarse allí al hombre, traer a la humanidad comunión continua con él. Pensando esto, qué bueno es, el Señor nos dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él desea que nosotros tengamos esa continua comunión con Él. Y bueno, esta arca nos habla de tantas cosas que hemos aprendido en otras ocasiones. Y sabemos que el propiciatorio era de oro puro, no madera cubierta de oro, como diciendo de alguna forma que la propiciación es obra de Dios, no del hombre. El hombre no tiene allí ningún poder para eso. Entonces todo lo que tenía que hacer el sacerdote, sumo sacerdote allí en el propiciatorio, y bueno, Dios
Dios se complacía según los lineamientos que estaba allí. Nos hace recordar Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué bueno es pensar en esta simbología. Una de las cosas que hemos aprendido también, como siempre se nos ha dicho, este testimonio de Dios, esta arca, la presencia de Dios entre su pueblo, eso lo dice el versículo 22 de ese capítulo 25 en Éxodo. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que estaban sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, este propiciatorio de oro puro muestra de alguna forma cómo puede un hombre encontrar a Dios, la manera que le ha establecido. Y es la sangre del sacrificio se ponía sobre el propiciatorio. Entonces, Dios puede tener comunión con los hombres nuevamente, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él soportó la ira de Dios. Él derramó su sangre por nosotros. Eso nos habla de eso. Pensando en esos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio, ellos no tenían espadas de juicio, como recordamos en el huerto del Edén, aquellos dos ángeles que después que Adán y Eva pecaron, tuvieron que dejar el huerto ellos, Adán y Eva, y estos querubines tenían unas espadas de juicio, más los que estaban en el propiciatorio, ellos miraban hacia la sangre que era colocada en el propiciatorio. Entonces, los seres humanos han infringido la ley de Dios, pero ahora esta ley puede ser y ha sido puesta bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redentora, ese sacrificio perfecto. Y de esta manera podemos tener paz con Dios. Era algo que quería aportar. Algunos piensan, yo he escuchado estas 4 argollas de oro que estaban fundidas en la esquina del arca, era la naturaleza de Cristo, en los 4 evangelios, nuestro Señor Jesucristo como Rey, como siervo, como hombre y como Dios, que lo muestra Juan. Y entonces eso debe llevarse por todos lados. Entonces, eso es lo que he aprendido, pero seguimos así aprendiendo. Muchas gracias, hermano Julio. Hay diversas formas de estudiar el tabernáculo. Hay algunos que lo hacen de acuerdo a como lo haría un sacerdote al entrar a él. Empiezan con el velo del atrio, lo que era el atrio, después lo que es el altar de bronce, después la fuente, y así sucesivamente hasta llegar al lugar santísimo. Nosotros hemos preferido hacerlo en forma secuencial según el orden en que Dios lo presentó a Moisés. Y como decía don Alcímedes, es significativo que todo comienza por aquí, comienza con el testimonio de Dios, y lo que decía el hermano Julio me llevaba a reflexionar, a meditar un poco más en cuanto a esto. La necesidad de que Dios se manifestara a su pueblo. Como citábamos primero, Él habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora lo hace a través de su Hijo. Y todos sabemos que toda la palabra de Dios
toda la revelación de Dios nos busca mostrar al Señor Jesucristo. Todo da testimonio de Él. Y cuando vemos acá, esta arca del testimonio nos muestra todas esas características y esas glorias que Él manifestaba. Una vida perfecta, esa madera de acacia, su robustez, su dureza para ser labrada, pero su hermosura nos habla de un hombre perfecto y pleno. Nadie podía acusarle, nadie podía señalarle. Le juzgaron, buscaron falsos testigos y aún así no concordaron estos falsos testigos al dar el testimonio. Y no se halló delito en él. Era hermoso ver allí en el Evangelio según San Juan, es muy hermoso ver cómo podían llegar a decir aún sus captores: ningún hombre ha hablado como este hombre. Enviaban a capturarle y quedaban era maravillados con el Señor, con su vida, su hablar, todo lo que él hacía, su humanidad, pero también las manifestaciones gloriosas de su naturaleza divina, que fueron las que fueron reveladas a aquellos que creyeron en él. Cuando Juan dice, vimos su gloria, está indicando a aquellos que pusieron su fe en él, pudieron ver su gloria, pudieron ver más allá de lo que humanamente es posible ver. Y así podemos aprender y ver cómo el Señor se manifiesta aún a este mundo de esa forma. Es presentado este Cristo hermoso y glorioso, y aquellos que extienden su fe a él pueden ver esa gloria y esa majestad que hay en él. El hermano Junior, Omar Junior, no le he oído hablar. Él me escribió hace rato que estaba atendiendo un caso allí de una señora que le estaba haciendo unas preguntas, por eso no había tomado parte. Iba a tratar de desocuparse para hacerlo. Okay. Sí. Bueno, Alcimes, ya son las 8:05. No sé si quiere redondear alguna idea, alguna conclusión. Sí. Bueno, sí, estaba meditando y consultando sobre la cornisa. Tanto el arca como el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición tenían cornisa. Y las construcciones, las casas. Me acuerdo que casi todas las casas del pueblo tenían una cornisa. Eso es para que era una protección para la casa, para que en el caso de, no estamos hablando del aspecto del tabernáculo, pero en una casa una cornisa servía para que protegiera la casa, que el agua cayera en esa cornisa abajo y no dejara una señal si había algo de sucio en el techo. No, la pared no quedara, vamos a decir, con un feo aspecto. Entonces la cornisa en el arca metían las varas, pero las varas, arriba de las varas estaba la cornisa. Era algo como, servía para darle más, vamos a decir, más solidez y una mayor estabilidad a las varas que iban metidas en los aros, la cornisa arriba, y la hacía más ornamental también. Eso solamente es un detalle. De todas maneras, la semana que viene ahondaremos más sobre esto y las otras preguntas también. Marco, usted ha escrito las preguntas
que han hecho los hermanos, ¿verdad? Denme las pasa y porque no puedo recordarlas todas. Y la próxima semana ahondaremos en esto para no dejar a los hermanos sin respuesta. ¿Y usted qué dice, hermano Marcos, sobre la cornisa? Bueno, hermano, yo quería escuchar porque no sé si lo que he pensado, pues que esta cornisa como es algo que sobresale, nos puede hablar de la gloria que sobreabunda en él y que como es un sobresaliente, yo pensaba en esa expresión que aparece allí en hebreo, que él dice que él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la forma más excelsa de la expresión de Dios hacia los hombres y sobresale, sobreabunda en él toda esa gloria y majestad por encima de todo lo demás. No, hermano. Era lo que estábamos Muchas gracias, hermano Marcos. Queríamos escuchar algo más. Bueno, pero como decía don Alcímide, la próxima semana podemos continuar con este mueble y podemos profundizar más en lo que es el propiciatorio, que como se hacía la indicación, tiene particularidades muy importantes y que tiene que ver con lo que es el día de la expiación, lo que significa el día de la expiación, la propiciación y la obra de Cristo de redención asociada a esa simbología que aparece acá. Entonces podemos profundizar un poco más en cuanto a esto. Ya son las 8:10 y sabemos que don Arquímedes también tiene otro compromiso, entonces vamos a cerrar hasta ahora el estudio de hoy y continuamos la próxima semana con este mismo tema. Bueno, un hermano que nos ayude con la oración. Lamentablemente el hermano Omar tuvo problemas con su equipo y no pudo ayudarnos. Esperamos que la próxima semana sí tenga esa posibilidad. El hermano Edwin envía saludos. Lamentablemente no pudo conectarse. Luis Enrique está en Medellín. Estaba casándose Mariana Yepes, la hija de Gregorio Yepes. Y están allá y por eso no pudo conectarse tampoco. El hermano Vladimir tuvo trabajo, tampoco pudo conectarse. Bueno, esperamos que para la próxima semana sí estos hermanos puedan hacerlo. Bueno, le pedimos a algún hermano que nos ayude con la oración para terminar y luego para los saludos. El hermano Luis Chiriboga también estaba aquí en la sala. Hermano Luis, ayúdenos con la oración. Hermano. Gracias por dar con un pequeño aporte. Muchas gracias, mi hermano. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo y bendito, porque has permitido nuevamente entrar en tu santa palabra, tomando desde el principio mismo del arca, su construcción, cosas preciosas para cada uno de los creyentes, porque en él dignifica la grandeza de Dios en su Hijo sagrado, el Señor Jesucristo. Por eso damos gracias, Padre, por habernos permitido escuchar y nutrirnos con este alimento espiritual que cada uno de los hermanos ha aportado. Queremos, Padre, también pedirte bendición para cada uno de sus familias y los que están reunidos aquí, representando también a su familia. Y damos gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido. Así que, Padre, preparan a los que tienen la oportunidad también mañana de participar del precioso momento de la cena del Señor. Bendice, pues, cada corazón,
a cada hermano que vaya con su ofrenda de amor con el Señor, con un corazón limpio, a poder adorar. Y los que no tenemos la oportunidad, también podemos tener un ejercicio sencillo de adoración, recordando la obra preciosa del Señor. Y damos gracias, Padre, por ello, porque nos permites todavía hacer esto. Te damos gracias, Padre, por todo. Bendice una vez más todo. Bendice a los hermanos. En el nombre precioso lo encomendamos, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, le damos las gracias a todos los que pudieron conectarse. Pueden abrir los micrófonos para saludar. Las preguntas que tengan a bien con el tema, pueden colocarlas en el chat. Y eso, como estamos grabando, después hacemos la recopilación para hacérsela llegar a don Eufimio y a los hermanos para poder responderla. Saludos, hermano Luis. Saludos, hermana Débora. Buenas noches, mi hermano. Saludos, bendiciones a todos. Muchas gracias. Saludos y que el Señor les bendiga grandemente. Y nos despedimos y bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes y seguiremos pues con su ejercicio porque estamos aquí para aprender y muchas gracias por la invitación, hermano. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hermano Eliezer, ¿cómo está? Tiene cerrado el micrófono, hermano Eliezer. Estoy bien, mi hermano, aunque con bastante calor, pero bien, Bueno, gozándome, Señor, con ustedes. qué bueno. Bueno, Saludos a don Alcímide. mucho gusto, hermano. Mucho gusto, hermano Eliezer. Gusto oírlo y verlo. Gracias, hermano. Adelante. Saludos, pues. Bueno, pues,